Muy bien. Pues hay tanto que hablar de las grasas, pero tanto que tendrían que ser varias pláticas. De hecho, tomamos cursos para saber de las grasas. Entonces, lo que hice es un resumen y traté de hacer lo más práctico y quitar una cantidad de nombres, pero tiene unos nombres rarísimos las grasas y larguísimos. Pero igual que todo, yo les quería decir que hay grasas buenas y malas, ¿sí? Y cuando yo les hablo de grasas, estoy seguro que lo primero que viene a la mente es esto, ¿sí? La grasa de la pancita. Pero no todas las grasas son malas. Miren, es como compararla con los seres humanos. Hay seres humanos buenos y hay seres humanos malos, ¿no? Este ser humano, pues no es tan bueno y este es súper bueno. Así son las grasas. Este podría ser, este alemán podría ser un ácido transgraso que trae la comida chatarra y inflama y da una bola de problemas. Y este señor tan bueno, un ácido graso esencial como los omegas. Entonces hay grasas buenas y malas. Hablemos un poco de las grasas. Son macronutrientes, así como las proteínas y los carbohidratos. Y como les decía, no hay que tachar a todos de malos. Por ejemplo, las grasas saturadas siempre pensamos que son malas y les tiramos, pero miren, hay unas de cadena corta, como el ácido butírico, que es tan buena esta grasita, que es la que alimenta a las células de nuestro intestino. Y nuestro intestino, acuérdense que absorbe todo lo bueno que te comes. También lo malo, ¿eh? Por eso no hay que comer cosas malas. Pero prácticamente todo lo bueno y tienes que nutrirlo. ¿Y alguien sabe quién nos da este ácido butírico? Los probióticos. Los probióticos nos dan esto para todas estas células intestinales que son miles de millones. Así es que siempre pregúntense, ¿esta grasa es buena o mala? Igual que la gente. Y también hay que preguntarse, ¿esta grasa por qué está haciendo daño? ¿Cómo ha sido tratada? Igual que la gente. A lo mejor un chico es un bandolero, pero a lo mejor fue muy maltratado de niño. Igual las grasas. Si tú fríes a una grasa, ella te va a freír a ti. Es decir, acuérdense que la comida como la trates es como te va a tratar a ti. Así es que si no le haces nada y te la comes cruda, va a ser la mejor. ¿Sí? En general, hablando de frutas y verduras, de nueces. Ahora, algunas de estas grasas no nada más no son tan necesarias, sino que a veces son indispensables para vivir. Y claro, hay otras que hacen mucho daño y hay otras que son lesionadas. Hay de todo. Fíjense, las grasas producen vitaminas, vitaminas como la A, la E, la K, hormonas, prácticamente todas las hormonas sexuales, ¿sí? Que esas también sirven para la memoria y para retener el agua y no perderla y muchas otras cosas más. Vienen de las grasas buenas. Y estos fosfolípidos, eso es grasa con una molécula de fósforo y oxígeno que hacen todas nuestras membranas celulares de todas las células de nuestro cuerpo y muchas otras cosas más, ¿sí? Estas prostaglandinas que son súper útiles y tienen muchos efectos a nivel del cuerpo humano, benéficos y algunas de ellas no tan benéficos. Igual que estas que les pongo aquí en rojo, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos. Estas grasas se liberan cuando hay inflamación. Pero ojo, la inflamación también es una manera de protección, ¿sí? Si tú te encajas una astilla, tienes que tener inflamación para que los bichos que entraron con esa astilla no se diseminen por todos lados. Entonces, a veces las grasas no son tan buenas, pero tienen cierta función. Y también tenemos algunas moléculas de grasa, como las lipoproteínas, que van pegadas a proteínas y que van transitando por toda la sangre. Recuerden que no anda uno a pie en la sangre, uno necesita un transporte, un coche, que es una globulina, o un camión, que es una albúmina. Siempre van pegadas a estas proteínas y las lipoproteínas van transportando esto por todo el cuerpo. Y una de ellas es el colesterol. Y el colesterol es de estas moléculas
que tienen muy mala fama y asustan, y la industria alimenticia tomó esto como pretexto y no comas huevo, y no es cierto. Es igual que todo. Mucho o poco es malo. Fíjense todo lo que hace el colesterol. Para empezar, ustedes producen el 70% del colesterol que tienen en su cuerpo. 70%, solamente ingieren el 30%. Y fíjense, nos sirve para hacer bilis, ¿sí? Las sales virales nos ayudan a la digestión y también para hacer hormonas. Las mismas hormonas sexuales vienen del colesterol, ¿sí? Si no las tienes, todo va a haber materia prima para que tengas buena memoria, por ejemplo, y te vas a deprimir. Y también para algunas vitaminas. Y enzimas. Por ejemplo, la enzima Sonic del cerebro. Y esto nosotros lo vemos, los médicos que hacemos tratamientos biológicos, porque sabemos que cuando vemos un resultado de colesterol total, no nada más estamos viendo si está alto, también nos interesa que no esté bajo. Así es que, terminando la plática, corran y vean su último estudio de química sanguínea y vean que su colesterol total no debe estar arriba de 240 y no debe estar por abajo de 160, porque si no, no van a poder hacer nada de estas cosas, van a poder producir, y su enzima Sonic, que lleva este nombre debido a esta caricatura, no va a funcionar y su pensamiento va a ser lento. Necesitamos que su pensamiento sea, miren, así, rápido. Y esto lo vemos en niños y lo vemos en adultos. Así es que el colesterol es muy necesario incluso para mantener tu calcio en los huesos. Entonces, hay grasas buenas y grasas malas, pero las que están en la barriguita no son buenas porque generan degeneración grasa. Y ya ustedes escucharon cómo lidiar con esto, cómo bajamos esta grasa de la cintura, el sobrepeso y la obesidad. Ya les dije en la plática que tenemos varias cosas que les pongo aquí, ¿sí? Ahí están, para manejar el problema de la obesidad, que ya les dije que es la ansiedad. Uno tiene obesidad y sobrepeso por la ansiedad, no por trago, ¿ok? Pero, ¿qué es esto de degeneración grasa? Ah, bueno, pues la degeneración grasa es el asesino número 1 de nuestros tiempos. Es el que genera las enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, que es el número 1 de las enfermedades en las causas de muerte. Y luego sigue el cáncer, y luego diabetes, y luego esclerosis múltiple y demás. Esto es por degeneración de las grasas. ¿Y nunca habían pensado que cuando dañas tus grasas te enfermas? Esta degeneración además se debe a una mala nutrición, porque esto no existía a principios del siglo pasado. Y mata 2/3 partes de la población, es muchísimo, es epidémico. 63% de las personas en el mundo mueren de estas tres cosas: enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Es el resultado de malos hábitos alimenticios y mal estilo de vida, y estamos basados en mala información y manipulación. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa también? Pues los médicos ortodoxos, y yo también fui un médico ortodoxo, porque fui a la universidad y escuela de medicina, y luego hice mi especialidad, y luego hice mis posgrados, y hice todo muy bien como manda la ley y todo, y fui un médico que aprendí mucha farmacología, aprendí cirugía, pero igual que a todos los que están por ahí afuera, nunca me enseñaron nutrición, ni cómo aplicar la bioquímica, ni tampoco la nutrigenómica, ni la toxicología. Entonces, mi curso de nutrición fue muy malo, porque toda la importancia se iba a la farmacología y a la cirugía, que son muy valiosas, sobre todo en enfermedades agudas. Pero en lo crónico, aunque ayudan, no es siempre la respuesta. ¿Y por qué dependen de los médicos? ¿Saben por qué dependen de nosotros? Porque no han aprendido a cuidar su salud por sí mismos. Y que en estas conferencias y con toda la información que nos da la compañía, nos está ayudando a cuidar nuestra salud y no depender de los doctores. Porque si hago las cosas bien, no voy a enfermar. Claro, tendrás que hacer tu check-up al año, pero no tienes por qué enfermar. Todo esto que hemos platicado tiene remedio. Y vamos a empezar cambiando el consumo de grasas y aceites, porque toda esta gran cantidad de aceites que nos publicitan nos están oxidando.
¿sí? Y toda esta comida trae estos aceites, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mejores aceites para la cocina? Tu aceite de coco orgánico, si vas a freír, que ya te dije que si vas a freír, va a estar frito, pero bueno, pero lo puedes comer hasta en cucharadas, ponértelo en la piel, sobre todo si es orgánico no va a tener prácticamente olor. Y el otro es el aceite de oliva que jamás se calienta y se pone a las ensaladas. Tiene que ser de muy buena calidad. Porque si tú no usas estos aceites y otros que te voy a platicar más adelante, y nada más comes esto, vas a tener una inflamación atroz que va a dañar y oxidar tus grasas buenas. Entonces, carbohidratos de carga glicémica elevada y ácidos transgrasos abundan en esta comida, pero vienen acompañada de pesticidas, de metales tóxicos, de toxinas sintéticas, de agua clorinada, de hidrocarburos, de hongos, de una bola de cosas también. Ahora, ¿quieres mantenerte sano? Pues claro que sí. Puedes prevenir esta muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, que es generada por la degeneración grasa. Eso puedes hacer. Y puedes también evitar el sufrimiento de la artritis, de la obesidad, del síndrome premenstrual y de muchas otras cosas. Y no sufrir de enfermedades mentales, porque ahora tan común es la depresión 15% y 1 de cada 6 niños con trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, del cerebro. Ahorita van a ver por qué. Entonces, porque nosotros debemos escoger lo que comemos, lo que respiramos y lo que bebemos. A veces no es posible. Híjole, vivo en la Ciudad de México, hay un smog terrible. Bueno, pues haz un plan para poder irte de ahí. Eso sí es posible. Entonces, tú requieres salud en general y para eso necesitas buena alimentación, buena calidad de aire, buena calidad de agua y desde luego para que lograr eso necesitas salud financiera. Y es un término que aterra, ¿sí? Este doctor es muy metalizado. No, lo único que hago es que pienso. Y pienso que si mi paciente no tiene bien sus finanzas no están sanas, no puede comprar orgánico, no puede mudarse a una casa que no esté junto a una fábrica. Va a tener mucho estrés y se va a consumir. Por eso es que es importante la salud financiera del paciente y tenemos que trabajar en eso con la gente que nos ayuda a hacer el negocio. ¿Sí? Porque aquí no se tienen empleados, ni inspectores, ni hay que pagar rentas. Entonces, un negocio con poco estrés. ¿Qué es la degeneración grasa? Fíjense lo importante que es esto. Este es el teclado de tu computadora. ¿Qué pasaría si no funciona? Si las teclas están pegadas, no se hunden. Si se quemó alguna o se le chispó la tapita. Esto es lo que pasa con nuestras membranas celulares. Y las membranas celulares es el teclado de nuestra célula. Imagínate que tu teclado no sirve tu computadora, porque gracias al teclado te comunicas tú con tu computadora adentro de ella y con ese mismo también te comunicas con las otras computadoras que están alrededor. Y es precisamente lo mismo que hace la célula. ¿Sí? Con esta membrana se comunica por adentro con otras membranas de otros organillos, incluyendo el núcleo, donde está el ADN, y también con el exterior. Pero si tú tienes un estrés oxidativo y tienes una mala alimentación, una mala calidad de vida, va a haber meteoritos que le van a pegar a tu membrana y te van a arruinar el teclado. Eso se llama peroxidación lipídica y afecta a los ácidos grasos insaturados que tienes ahí, como los omegas, y al oxidarse se inflaman y se destruyen. Esta es la membrana. La membrana tiene fosfolípidos, que ahí te los pongo, ¿sí? Y tiene también proteínas que hacen los receptores o las bombas. Es decir, que la membrana es como la migra. A ver, aquí vas a pasar solamente si tienes tu pasaporte y además ya con tu huellita digital y en algunos lugares con tu carita. Vamos a ver si no es un delincuente y puedes entrar al interior de la célula. Y también igual, ¿sabes qué? Necesitas tú salir porque ya no te queremos, entonces por medio de estas proteínas sale. Pero la gran barrera, los ladrillos son los fosfolípidos y están hechos en su gran mayoría de ácidos grasos esenciales tipo omega. Ahora, el que tiene más omega 3
son las membranas celulares de tus células cerebrales. 35% de la membrana tienen estos. Y es de esperarse, porque el 64% de tu cerebro son grasas. A ver, los que les gustan estos taquitos de sesos, ¿a poco no es grasita? Que además son súper sanos y están limpios y viene de un animal orgánico. Y son muy útiles porque tienen muchos omegas. Así es que es una de las ventajas que tenemos los mexicanos, nuestros taquitos de seso. ¿Y cómo vamos a parar este bombardeo de toxinas y de químicos y de estos malos alimentos y del ambiente y del smog que le pegan a nuestras membranas? Pues con antioxidantes, porque como se están oxidando, tenemos que proteger estas grasas buenas de la membrana con antioxidantes. Y de los mejores que hay es el resveratrol, ¿sí? Que viene de la cáscara y de la semilla de la uva, y vitamina C, vitamina E y vitamina A. ¿Ustedes saben qué productos tienen esto? Escríbanlo para que la gente lea qué productos tienen esto. Que además tienen que ser de buena calidad, porque si traigo una uva de no sé dónde, de ahí, del mercado, del súper, no sé qué, pues no va a ser lo mismo que una que traiga yo de Italia, como en este caso, que es totalmente orgánica y que viene en una cápsula que también es vegetal y que tiene una bioabsorbilidad. Porque si compras la del supermercado por ahí, así como entra va a salir, como un proyectil. Y también necesitamos dentro de esto los metiladores, porque eso nos ayuda a bajar esta homocisteína, que ya platicaremos en otra ocasión, que es un inflamatorio potente. Pero, ¿por qué estas membranas se rompen? ¿Por qué se maltratan? Porque a veces están mal hechas. Si tú eres una persona que comes toda esta comida chatarra con estos ácidos transgrasos y no comes otra cosa, pues el cuerpo tiene que usar lo que le das, ¿sí? Es como el cuento de los cochinitos. Si tú nada más tienes papel, pues va a ser tu casa de papel. Si tienes ladrillo, pues vas a ser la de tabiques. Entonces, si tú comes ácidos transgrasos, vas a tener tus membranas hechas de ácidos transgrasos que no son flexibles. Y entonces son como un vidrio. Y un vidrio, si lo empujas tantito, se quiebra, no es flexible. En cambio, si tienes tus omegas, porque te los comes, porque los complementas, porque tienes un buen intestino que los absorbe, va a ser como si tuvieras una gelatina. Y es muy difícil romper una gelatina. Entonces la membrana va a ser elástica y va a ser muy difícil que la rompan los virus y las bacterias y todo esto. No te estoy diciendo que tomes la gelatina está llena de colorante rojo y azúcar. Este solamente es una analogía de los omegas. Y los omegas no nada más están en la membrana ayudándote, sino también forman las vainas de mielina. ¿Qué es eso? Son las capitas que forman a tus nervios. Es como este cable de manos libres. Imagínate que tuviera yo el alambre pelón aquí, estarían dándome de toques y cortocircuitos. Pero esta grasita lo que hace es que la chispa corra, tanto dentro de tu cerebro, así como por todos los nervios de tu cuerpo. Y ahí está, mira esta micro fotografía que en realidad la colorearon, pero tiene esas vainas que están alrededor del nervio y están hechas de tu omega 3. ¿Sí? Y esto se sabe desde hace años, porque sabíamos que de las gentes que más viven son las personas del Mediterráneo y viven muchísimo. Entre ellos, pues porque tienen su resveratrol del vino tinto que antes era orgánico y comían sus peces de agua fría con omega 3 y su aceite de oliva. Y por eso vivían mucho. Y tubérculos y frutas y todo esto eran ricos, pero sobre todo su resveratrol y su omega. Y esto sabíamos que los mantenía vivos sin infartos y sin cáncer y hasta la fecha. Hay poblaciones que son muy longevas y son muy activas en estas regiones. Entonces, los peces marinos tienen tu omega. Este se usa rápidamente por el cuerpo, no tiene que ser convertido como muchas otras cosas. Por ejemplo, la linaza sí tiene ahí su omega 3, pero tiene que ser convertido por esta enzima que vamos a hablar después, delta 6 desaturasa, que necesita estar bien y necesita de vitaminas y minerales para poder trabajar. Pero lo que sí sabemos en la historia es que hay mucho menos enfermedades cardiovasculares
y también neurológicas. ¿Por qué? Por lo mismo, 64% de tu cerebro está hecho de grasas buenas, si es que las consumes, ¿sí? Ahora, sabemos por estudios que mientras menos omega 3 tienes más depresión, más trastorno de déficit de atención y hiperactividad, más riesgo de Alzheimer y de alteraciones del comportamiento. Así es que fíjate que no necesitas ningún psicofármaco ni nada, nada más darle comer al niño bien y darle una buena complementación. Ahora, espero que esto les haya quedado claro, que sepan que hay grasas buenas, que hay grasas malas y que hay unas buenas que cuando se oxidan funcionan como malas. Ahora, en el fondo de todo esto, tenemos la inflamación. Y esto sería una plática aparte, pero no les voy a quitar mucho tiempo, pero sí les voy a hablar de la inflamación en resumen, porque es muy importante, porque está abajo de la degeneración grasa, de la pérdida oxidación y está abajo de todas estas enfermedades. Así es que es muy importante que hablemos un poquito de la inflamación, aunque parezca que hay mucha palabrería, lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda. Cuando tú tienes un evento de agresión a tu membrana celular, se desencadenan varias reacciones. Los primeros que reaccionan son los fosfolípidos. Ya viste que son los tabiques grasos de tus membranas y producen una enzima que se llama fosfolipasa 2, fosfolipasa A2, y produce un ácido graso que se llama el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es transformado por estas enzimas que se llaman COX-1 y COX-2 en prostaglandinas tipo 2, en tromboxano y prostaciclinas. Estas cosas tienen varios efectos a nivel vascular y de la coagulación. No es tan malo, porque te repito, si llegas a tener tú un evento agudo como la estilla que te encajas, necesitamos que estos actúen para que cierren vasos sanguíneos y se lleve a cabo una inflamación y se repare esto. El problema es cuando esto ocurre de manera gigantesca. Por el otro lado, tenemos a esta otra enzima que se llama lipoxigenasa. Y esta lipoxigenasa hace que el ácido araquidónico, que es este ácido graso, se convierta en lipoxinas y en leucotrenos, que también son citoquinas que producen gran inflamación. Y vuelvo a lo mismo. Si es poco y es momentáneo, es bueno. Pero si es continuo, porque tú comes pura chatarra todos los días, porque tienes un estrés importante, vas a estar todo el tiempo generando estos ácidos grasos y estas sustancias. Esta fosfolipasa A2 es muy interesante, porque fíjense que es la que inyectan estas serpientes y también los alacranes. Y es curioso, porque cuando tienes el COVID-19 se aumenta mucho, porque este genera mucha inflamación. Y lo que hemos visto es que en los niños hay muy poca de esta y mientras más años vas teniendo y más vas envejeciendo, tienes más fosfolipasados. Probablemente, no sé, probablemente esta es una de las causas por las cuales los niños no sufren de complicaciones con el COVID-19 y los más viejos sí, porque producen más fosfolipasados. Ahora, la buena noticia es que tenemos varias cosas que podemos usar para detener esta producción de fosfolipasados. Fíjense, esta quercetina es de los nutrientes que nos ayudan a pararla, el cúrcuma también, la colina y desde luego de fármacos la cortisona. Ahora, yo les voy a decir, las tres primeras tienen efectos secundarios benéficos. Y la cuarta a veces se tiene que usar porque es necesaria. Esa la usa el médico, ustedes no, porque hay que saber usarla así como si usa un coche. Es tan útil como un coche. Un coche en manos de alguien con experiencia y serio es una cosa maravillosa. En manos de un rebelde borracho, pues imagínense. Así es que eso lo tiene que manejar el médico. Pero ustedes pueden tomarse su quercetina, su cúrcuma, su colina sin ningún problema. ¿Y saben en qué productos vienen? ¿Sí? Métanse a la página de Arix, ¿sí?
y váyanse a la parte de los nutrientes y vean las etiquetas, ¿sí? Sorpresa, vienen en varios de los productos que ustedes tienen. Así es que si consumimos, vamos a tener protección todos los días gracias a estos productos y nuestra fosfolipasa 2 va a estar tranquila. Claro, hay que ayudarle al cuerpo y tomar agua de buena calidad, alimentos orgánicos, tratar de no exponernos al smog, no ponernos estas asoleadas espantosas. Todas esas cosas tenemos que hacer para ayudar y tomar nuestros alimentos orgánicos, que todo esto viene en los alimentos, pero además una complementación, porque recuerden que aunque sean orgánicos, esto ya está medido, no tienen los mismos nutrientes que el siglo pasado, que a principios del siglo pasado. Es decir, un jitomate de los años 20 no es lo mismo que uno de ahora, aunque sea orgánico. Así es que por eso debemos complementar. Esta es la otra, ¿se acuerdan? La ciclooxigenasa, que también produce otras citoquinas inflamatorias y cómo podemos pararlas con la prevención que les estoy platicando, pero también tenemos el omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio potente. También el jengibre, también la cúrcuma y aquí en esta parte funcionan todos los antiinflamatorios que no son cortisona, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno y todas estas cosas. Pero volvemos a lo mismo, cuando son fármacos tenemos efectos secundarios desagradables, pero cuando es comida es muy difícil que tú tengas un problema, una sobredosis a omega o a jengibre o a cúrcuma. Para empezar, la cúrcuma es muy difícil que se absorba, ¿sí? Entonces, hay que tomar de todo, ¿sí? Y tienes que tomar un omega que sea puro y que se absorba. Vamos a hablar de eso. Pero es importante que sepan que aquí la nutrición está funcionando tan bien que podría ser más útil que los fármacos. Desde luego más sabrosa y más barata. Y tenemos la lipooxigenasa. Esta también es brava, también es parte de la cadena de la inflamación. Y este dibujo es la molécula de la lipooxigenasa y podemos pararla igual. Fíjense, casi es lo mismo. El omega 3, la quercetina, aquí entra la vitamina E, la cebolla, el ajo, la boswellia y de fármacos, las fulsasalamicina. Pero no necesitamos medicina, tenemos una cantidad de cosas arriba. Y mira, si usas la quercetina te sirve para las 3 enzimas inflamatorias y el omega te sirve para 2. Y obviamente tienes que comer también, no vas a basar tu nutrición nada más en los complementos, porque son complementos, complementan, ¿sí? En inglés se dice supplements, pero es diferente, ¿sí? No son suplementos, no están supliendo a nada. En México y en Latinoamérica se dice complementos nutricionales, porque complementan tu buena comida. Si te comes una buena cebolla orgánica con ajo y todas las flavonas y aparte tomas tus nutrientes, pues vas a estar muy bien. Pero fíjense cómo varias de estas funcionan en las 3 enzimas, ¿sí? Y este es un diagrama que hice para una plática que les doy a los médicos en su entrenamiento, donde voy con mucho más detalle y les voy poniendo cómo se relacionan todos estos ácidos grasos. Pero fíjense qué importante es. Los omegas están hasta arriba y se van convirtiendo por efecto de diferentes enzimas, aquí les puse la enlongasa, se van cambiando y van perdiendo y ganando y cambiando carbones y cosas hasta que al final producen las prostaglandinas. Se llaman así porque se descubrieron en la próstata. Y el omega 6, conforme va cambiando, llega a producir las prostaglandinas del grupo 1. Y el omega 3, por su lado, va cambiando hasta que genera las prostaglandinas del tipo 3. Pero en medio viene toda la cadena de la inflamación. Los inflamógenos es las sustancias que generan inflamación, los ácidos transgrasos, los carbohidratos simples, los rayos ultravioletas, el cigarro, todos estos contaminantes que le aprietan un botón a un gen de una proteína que se llama NF-kappa beta y ese activa un receptor Toll-like y ese genera citocinas. Y estas las generan los glóbulos blancos y ¿quién crees que también las genera?
las grasas, los adipocitos, las células grasas también son estimuladas y se comportan como una célula productora de citoquinas. Y estas son bravas. Miren, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas son bravísimas, son las que te inflaman las articulaciones, el cerebro en el Alzheimer, los vasos sanguíneos en los infartos, te hacen un destrozo. Y eso echan a andar al ácido araquidónico, que es otro ácido graso, y ahí está una de las enzimas y produce al final esta prostaglandina 2. Ahora, esto estuvo medio médico y medio aburrido, ahí les va. Vamos a ver qué hacen estos grupos de prostaglandinas. Fíjense, el tipo 1, que es el resultado de los omega 6 cuando se trata de producir estas, aumenta la vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos se hagan más anchos para que llegue más sangre con oxígeno y nutriente a nuestras células. Y aumenta también nuestra inmunidad. Llegan todos los soldados a todos lados. Es un antiinflamatorio. Por lo tanto, reduce el dolor y aumenta, gracias a todos estos glóbulos rojos que llegan en exceso, el flujo de oxígeno. Y eso es muy bueno para generar energía. Y disminuye la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas no se peguen y te hagan un trombo. Y tiene un efecto broncodilatador, quiere decir que cuando metes aire, se hacen grandes los bronquios para que puedas meter más oxígeno a tu cuerpo. Fíjense todas las cosas buenas que hace el tipo 1. Ah, y ahora viene el tipo 2 del ácido araquidónico. Este hace lo contrario. Cierra los vasos sanguíneos para que no llegue más oxígeno ni alimentos, aumenta el dolor, inflama, reduce la cantidad de oxígeno a los tejidos, hace que las plaquetas se peguen y hagas trombos y cierra los bronquios. Es decir, qué cosa tan espantosa. Sí, pero esta es una cuestión nada más aguda. Para eso existe. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Tienes una lesión, tienes que cerrar todas las compuertas, aislar el sitio en lo que se resuelve el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan inflamados todos los días y exponiéndonos a tanto que está todo el día funcionando y generándonos eso. Y esto es lo que produce estas enfermedades. Ahora, el tipo 3, la prostaglandina de tipo 3, que es la que hace el omega 3, es muy parecida a la 6. Es un vasodilatador que hace que los vasos se abran, aumenta la inmunidad y es un antiinflamatorio y nos ayuda. ¿Se fijan cómo es muy importante esto? Ahora, ¿qué es bueno, el 6 o el 3? Los dos son buenos, tienen funciones diferentes, pero tiene que haber un equilibrio y no lo tenemos. Fíjense qué interesante. El omega 6 viene mucho en el trigo, en el arroz y la soya, alimentos que los usan mucho para comida chatarra y les ponen ácidos transgrasos y les quitan nutrientes para que duren y les ponen, pues como le quitaron los nutrientes ya no saben ni tienen color, entonces le ponen colorantes, saborizantes artificiales que la mayoría vienen del petróleo y al final, ¿sí? Pues comes mucho de esto y tu omega 6 sube muchísimo. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos tienen 25 omega 6 por un omega 3. Y esto te está generando una inflamación. Este desequilibrio hace que estés inflamado. Y en Latinoamérica estamos peor. 75 de omega 6 por 1 de omega 3. Y esto lo podemos medir nosotros en el consultorio y aquí en la clínica. Esto lo podemos medir. Te decimos, mira cómo estás. ¿Sí? ¿Cuál es lo ideal? Tener 3 de omega 6 y 1 de omega 3. 3, 6, 1, 3. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues hay que bajar el consumo de soya, que además el 80% es transgénica y viene con glifosato, que es un pesticida que le pega a tus probióticos, ¿sí? Y segundo, vamos a bajarle al arroz, que mucho es transgénico y es un almidón, o sea que es azúcar, entonces dije bajarle. Y el pan igual, que tiene el problema que ahora trae muchísimo gluten y es muy bravo porque aumenta tu permeabilidad intestinal y te genera problemas. Y si bajamos este omega 6 y subimos el 3, vamos a llegar a este equilibrio. Entonces no tiene por qué pasarte nada. Entonces es lógico, cuando llega el COVID y
y tienes una fosfolipasa elevada porque ya tienes tus añitos y aparte te portas de la patada y comes todas estas cosas y no tienes un buen aporte de tus omegas ni de tus antioxidantes, pues claro que te va a pegar. Claro que nos va a dar una tunda. Entonces tenemos que cambiar la manera de comer. Estas son un par de enzimas muy importantes para que se vayan convirtiendo estos ácidos grasos en diferentes sustancias que son muy útiles hasta llegar a las prostaglandinas buenas, la 1 y la 3, pero lo puse porque es interesante, fíjense. Cuando disminuye esta delta 6 desaturasa con la edad o porque tomas alcohol en exceso, porque tienes muchos ácidos transgrasos o porque te atacó un virus o porque tienes algún problema, vas a desencadenar síndrome premenstrual, eczemas, asma, diabetes y resistencia a la insulina. ¿Sí? Si tú no la tienes, va a bajar la producción de prostaglandinas tipo 1 y ya viste todas las cosas buenas que hace. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que estas enzimas funcionen? Las enzimas son como los camiones. Te ayudan a que se lleve a cabo una reacción en menor tiempo. ¿Sí? Si te tienes que ir de aquí al trabajo a pie, pues va a ser horas. Si tomas el camión, va seguro y llega rápido, pero lleva un chofer. Y esos choferes son los que quiero que tomen, que son los antioxidantes, son algunos minerales, son algunas vitaminas. Ahora, ¿qué omega 3 tomo? Pues tenemos un problema, que los peces grandes de agua fría que tienen grandes cantidades de omega, como el atún, el salmón, el tiburón, el pez sierra, el bacalao, están súper contaminados de mercurio. Por las siderúrgicas que avientan esto a los cielos, cae en el mar, va al subsuelo marino, lo absorben las algas, el pez chiquito se come esa alga, el pez mediano al ese, el tiburón a este y nosotros al tiburón. Entonces ahorita es más peligroso que tú te comas al tiburón a que el tiburón te coma, porque tienes una gran cantidad de mercurio. Entonces, dejemos estos peces que vivan y busquemos otra solución. Tienes a tu omega Q, que viene el omega de peces pequeños que no tienen esta cantidad de mercurio, porque no tienen esta cantidad de exposición ni de grasa como los grandes. Eso es muy importante. Entonces, la materia prima tiene que venir de un origen que no está contaminado. Y esta es la ventaja de esta marca. Por otro lado, se oxida fácilmente. Ya te dije la peroxidación lipídica, entonces el sol y la luz le van a pegar. Por eso traes una cápsula prácticamente negra que tiene una patente especial y solamente esa cápsula puede traer esa patente a menos que la pagues. La otra es la absorción. Es una cápsula que cuando llega al intestino se va a disolver y vas a poder absorberla. Y siempre se da con un antioxidante. Entonces, siempre les voy a decir, vas a tomar un omega Q o vas a recomendárselo a alguien, tiene que venir con el vinal. Y ya vimos por qué. Porque sí, vas a hacer omega para tus membranas, pero pues para esos radicales libres que se están bombardeando. Y aparte te ayudan a que los vasos sanguíneos estén bien y llegue sangre a todas estas células. A través de la membrana van a entrar muchos nutrientes. Entonces siempre hay que darlo. En este producto tienes la ventaja de que viene con una vitamina del complejo B, ¿sí? Que es la coenzima Q10. Y esta es muy importante porque se baja con la ansiedad. Y díganme, ¿quién no ha tenido ansiedad en estos últimos 2 años? No todo el mundo ha tenido COVID, pero todo el mundo hemos tenido en algún momento ansiedad y esto te lo baja. Y esto lo puedes ver porque hay estas drogas que se llaman estatinas para bajar el colesterol y lo que hacen es bloquear a la coenzima Q10 para que no haga tu colesterol. Y ya vimos que el colesterol es bueno. Es malo cuando se oxida, pero para eso tienes tus antioxidantes, para eso tienes tu dieta orgánica, para que no se oxide. ¿Qué hacen estas estatinas y qué le pasa a los pacientes con los efectos secundarios? Pues tienen pérdida de la memoria, porque sabemos que el 64% de tu cerebro vimos que tiene omegas, entonces lo bajas. Te da impotencia también, porque no tienes energía. Y empieza a afectar tus músculos estriados, empiezas a tener debilidad. Entonces, fíjense
lo importante que es la coenzima Q10. Y aquí te la están poniendo ahí pegada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para tener grasas buenas? Pues ya vimos que tenemos que tener una nutrición en la mesa adecuada, lo más orgánico que se pueda, lo más variado que se pueda, y tenemos que complementar esto. Desde luego que tenemos que tomar agua pura, porque si no vamos a estar metiendo toxinas y nuestros nutrientes se van a ir al sistema de desintoxicación en lugar de a nuestras células y funcionar por ellas. Entonces, yo te pediría que no te falte tu omega, vas a tener muy buen cerebro, vas a tener una consistencia en la sangre que te va a evitar trombos, así es que no dejes de tomarlo porque es un anticoagulante natural, pero es también un excelente antiinflamatorio. Y te puedo hablar mucho tiempo del omega 3. Hay libros completos solamente de él. Lo que es muy importante es que sea de buena calidad y que no te falte diario. Ay, doctor, ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? ¿Cuánto quieres vivir bien? ¿Cuántos años quieres vivir bien? Y debería acompañado del resveratrol y la vitamina C para que no se oxide. Es importante que se tomen juntos. ¿Y por qué te pongo aquí los óptimas y por qué te pongo los minerales? Porque traen antiinflamatorios naturales. Vete a las etiquetas y busca. Ahí está la quercetina y ahí está la colina, y si te vas a buscar en el MOA, ahí está la cúrcuma, y finalmente necesitas tus probióticos para que alimenten bien a tu intestino y todos estos nutrientes puedas absorberlos. Desde luego que te estoy poniendo ahí el Giving Greens, que tiene germinados, que es alimentación también, y tus malteadas, que son de carga glicémica baja. Eso no trae ácidos transgrasos, eso trae nutrientes, eso no trae nada de químicos, eso va a hacer que no estés con hambre a la hora y media y estés formado en la tiendita de la esquina comiendo porquerías. Entonces, decir, doctor, pero es que esto me va a salir un ojo en la cara. Pues es que te va a salir más caro meterte, internarte y sacarte electros y hacerte bypass y más cosas. Busca la manera precisamente de hacer el negocio para que tu autoenvío te salga gratis. O sea, que todo esto tiene solución. Hay que hacer las cosas nada más, acercarse a la gente correcta. Yo me acerqué a Luz, a Irma Gorraes, a gente que ha hecho bien el negocio y bueno, ahí vamos. El interés de hacer una comunidad sana es básico y no podemos olvidar que necesitamos a los doctores en finanzas. Necesitamos también a los psicólogos y a las nutriólogas, y necesitamos a los que nos enseñan la cuestión espiritual, a meditar y todo eso. Es parte de todo. A mí me toca esta cuestión médica y esto es de lo que les quería yo hablar hoy. Y aquí les pongo la página web y les pongo el email y ahí están un par de libros. Uno es una novela, porque si te da flojera leer medicina, pues te lo puse en una novela para que te entretengas, y el otro sí va muy directo. Pero yo les diría, métanse a la página de Arex, métanse a ver los productos, métanse a estudiarlos porque hay mucha más información. Y no sé si tengan alguna pregunta o algo, Luz. Gracias, doctor. Pues yo estoy aquí, como siempre, así como me dejas, así como que todas las cosas que aprendemos cada vez que te escuchamos. Muchísimas gracias. Por aquí había alguna que otra pregunta. Muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Gracias a todos. Pero, Oye, creo que me debería haber puesto grasa en el pelo, ¿no? También para eso sirve. También, por supuesto. También. Aquí preguntan, me estoy yendo de abajo para arriba, ¿cómo recomienda tomar gotas, Restorix, Probiotics, Noni con colágeno por la mañana? ¿Cuál primero y con qué diferencia de tiempo? O sea, en la mañana las gotas, el Restorix, los Probiotics, el Noni con colágeno por la mañana. Yo creo que tendrías que empezar por el Restoric y que la pancita esté limpia. Y media hora antes de desayunar te puedes tomar tus gotas. Y de ahí tomas todo lo demás. Correcto. Dosis de la coenzima, ¿qué dosis de la coenzima Q10 es necesaria para niños y adultos?
Fíjense que a los niños, si les das tú el omega Q, a los niños puedes, si están sanos, les puedes dar muy pequeñitos, cortas o picas la cápsula y la mezclas con su sopa o algo y se la das, así le puedes dar una. A mis pacientes desde muy pequeños les doy su omega Q. Son vitaminas, no va a pasar nada. En los adultos depende quién eres. Tienes que tener cierta precaución cuando tienes algo de inflamación, problemas de artritis, problemas de este tipo, puedes usar sin meterte en problemas dos cápsulas diarias. Les puedo decir que son muy seguras y, por ejemplo, uno de mis maestros americanos un día se puso a tomar cápsulas de omega a ver hasta cuánto llegaba y tomó 9. Y en la cápsula, cuando ya llevaba 9 diarias, empezó a ver borroso a los lados. Eso fue lo único que le pasó. Entonces le bajó a la 2 y fue porque le gusta hacer sus experimentos en él, lo cual, pues bueno, es muy de él. Pero yo les puedo decir que a veces en pacientes con artritis severa sí puedes llegar a darles mucho junto con el Vinali para que no haya oxidación de esto. Pero tranquilamente pueden tomarse 2 cada 12 horas con su Vinali. Pero probablemente un adulto sano, con que te tomes una en la mañana, una en la noche, es más que suficiente. Correcto. Si se consumen integral sin gluten y pan de granos. Pues todo lo debes de, mientras más orgánico, mejor. Y yo les diría que roten la comida. Es decir, hoy comí trigo, es muy bueno, es muy limpio. Ok, mañana pues como maíz. Pasado pues como arroz. El siguiente día pues tapioca. Ahora, de las frutas igual, hoy me como algún cítrico. ¿Qué tal? Pues una mandarina, mañana me como un melón, pasado unas uvas, el siguiente día una manzana y vuelves a rotar. Si tú rotas tus alimentos cada 4 a 7 días, tienes 2 grandes ventajas. Una, vas a tener los nutrientes de diferentes alimentos, porque no es lo mismo la vitamina C de uno que las flavonas de otras, y por otro lado no vas a hacer alergias o sensibilidades. Entonces, las dietas rotatorias son muy buenas, las puedes buscar en internet. Dices, ¿sabes qué? Vamos a rotar vegetales, nueces, granos y esto, y vas rotando. Correcto. ¿Puede explicar un poco cómo las grasas buenas y qué otros productos ayudan a alguien en proceso de recuperación de derrame cerebral? Sí, pues las grasas buenas como el omega es un trombolítico. Evitas que se hagan trombos y también desinflamas. Acuérdate que si la célula va a estar con un buen omega, va a estar mucho más protegida de inflamación y va a haber mucho mejor circulación. Entonces evitas trombos y desinflamas incluso a las neuronas que tienen sus omegas. Y evitas que haya estos ácidos transgrasos. Que estos infartos son porque aparte si ves la cadena inflamatoria que te puse, va a haber una producción mayor de prostaglandinas 2 y necesitamos que haya prostaglandinas 3 y 1. Pero así es como te va a ayudar. Correcto. De esta última imagen, omega Q, optimals, vinalis, etcétera, esa es la importancia de cómo los debemos consumir. Como hablé de las grasas, pues puse más grandote al omega Q, pero te puse junto que tiene que ir acompañado del resveratrol y de la CQ-vinale, y no olvidar que si estamos tratando por un lado te estoy poniendo el omega para que veas que tienes que consumir grasas buenas, y por otro lado te estoy diciendo que tienes que protegerlo, para que no haya esta degeneración grasa, y para eso están todos estos nutrientes que te puse en la cadena, que son estas enzimas que hacen que el ácido araquidónico empiece a hacer toda esta bola de cosas dañinas. Entonces, necesitas tu vitamina E, que la vas a tener en Optimars de vitaminas. Ahí viene la A también, que vimos que servía. En los minerales, ahí tienes el turmeric y en el MOA tienes la cúrcuma. Entonces tienes todo. Y desde luego, tus probióticos, no puedes olvidarlos. O sea, es un equipo de cosas. Y siempre les insisto, tienes que comer bien, no puedes irte a comer chatarra y con tus vitaminas, digo, pues así es mucho trabajo para ellas. ¿Les parecen 4 más? 4 preguntas más. ¿Qué apoya para la fibromialgia? Para la fibromialgia, haz todo lo que hemos platicado. La fibromialgia tiene mucho que ver con los oxalatos también. Entonces, si tú tomas
tu jugo verde todas las mañanas, inclusive siendo orgánico, tiene muchos oxalatos. Yo te diría que cambies al Give Green, que son germinados, y te quitas eso. Hay que quitar brócoli, espinacas, almendras, porque eso trae muchos oxalatos, y empezar con el probiótico, porque el probiótico tiene Saccharomyces boulardii que le pega a la cándida y bajan los oxalatos. Una de las causas principales de fibromialgia es el exceso de oxalatos. Fíjate que yo me tomo el Giving Green con el Probiotic, de acuerdo a tu recomendación, y está maravilloso, ¿no? La verdad es que ha sido increíble. ¿Cómo tomar correctamente el Vinali Omega en una persona con diabetes y con varices severas? ¡Uy, qué buena pregunta! Fíjate que el omega te va a ayudar a metabolizar los triglicéridos, ¿sí? Claro que esta persona tiene que seguir un buen esquema nutricional sin carbohidratos simples, es quitar todas las harinas y todo eso y meter los carbohidratos complejos, que son las verduras y eso, y ahí entraría el Pure Nourish, el Power Boost y desde luego el Living Green. Y este omega le va a ayudar a lo de los triglicéridos, pero también le va a ayudar a que no me haga un trombo y que haga prostaglandinas para que haga una vasodilatación. Acuérdate que el problema en la diabetes no nada más es que el azúcar anda por ahí nada más en exceso, sino que inflama los vasos y los cierra. Por eso tienes problemas de ceguera, de riñón, en los piecitos, en el corazón y en el cerebro. Entonces, el omega te va a ayudar como antiinflamatorio, como anticoagulante, y el Vinali, fíjate que te va a ayudar a que no se oxide y no se inflame, pero ¿qué creen? El resveratrol es un flebotomo. Flebo viene de vena y tomo viene de fuerza. Cuando me dices, tienes buen tono muscular, ¿sí? Es que está fuerte, está fuerte la capa muscular de la vena. Entonces, si tú le empiezas a dar, ¿sí? Dale unos meses y vas a ver que empieza a mejorar esta mujercita de sus varices. Y ojo, las hemorroides también son varices. Entonces, si tú llevas una dieta bien llevada y tomas tu resveratrol del Vinali, que es un flebotomo, también vas a mejorar. Pero denle tiempo, porque ¿sabes qué? Estas enfermedades son porque le has golpeado al cuerpo durante años y luego ya quieres curarte de la noche a la mañana. No, o sea, dale tiempo a recuperarte y mete pues el ejercicio y mete un buen patrón de sueño y mete una buena comida junto con tus complementos y te va a sorprender. Es una paciente que en 6 meses, bueno, las piernas eran otras. Sí, es impresionante, impresionante cómo, bueno, yo voy a platicar un testimonio. Mi mami tuvo 2 operaciones de varices muy joven. Yo supuestamente desde muy joven fui diagnosticada con varices y la diferencia es que con toda la suplementación que llevo no se me desarrollaron. Para la persona diabética, pues tiene que tomar los óptimas porque ellos carecen mucho de vitaminas del complejo B. Y aquí tienes el folato, que es 1000 veces mejor que el ácido fólico. Pero váyanse a las etiquetas de la página. No lean las del frasco. Hay muchas preguntas más, pero voy a hacer una última que creo que es buenísima también porque conocemos a varias personas que han tenido esta situación y dice, para el esclerosis múltiple, por favor, vi un testimonio, pero no describe qué tomó. ¿Me apoya, por favor? Pues hizo todo esto. Las personas que hacen bien las cosas quitan químicos, hongos y bajan campos electromagnéticos de su casa, comen orgánico, rotan la comida, les hacemos un estudio de alergias para ver qué pueden comer, qué no pueden comer, hacemos un estudio de ácidos orgánicos para ver qué tan baja está su desintoxicación, su mitocondrias, cómo están sus neurotransmisores y metales en pelo también. Y partimos dando lo mismo que para esta pacientita con diabetes, exactamente lo mismo. Y al final hacemos todas estas desintoxicaciones. Acuérdense del Restorix, que entra también a limpiar, porque no podemos olvidar que estamos en un planeta tóxico. Y eso les va muy bien. Hay de casos a casos y también hay de pacientes que hacen bien las cosas y otros que no las hacen tan bien. Entonces, de eso depende mucho, mucho el éxito. Pero todos mejoran. ¿Por qué? Pues es que es lógico. Si comes bien,
aunque tengas una enfermedad terminal, vas a mejorar. Claro. Doctor, tenemos 2 minutos, pero hay muchas preguntas más. Solo que veo una que es una constante que me encantaría como mamá, que tuve a mi chiquita y como muchas otras que tienen chiquitos, medianos y grandotes. Preguntan si los omegas los deben tomar los niños o los adolescentes. Sí, importantísimo, importantísimo. El bebé, de hecho, la leche materna tiene omegas. La leche materna tiene omegas. Entonces, si lo estás amamantando, tómate tú el omega, ¿sí? Y es muy importante, la depresión posparto en un alto porcentaje es por deficiencia de omegas. Entonces, así de importante es. Y también pregunta nuevamente por las consultas. ¿En dónde das consultas? De favor. Pueden escribir a faromédico@hotmail.com, faromédico, así como un faro del mar, faromédico@hotmail.com, y ahí sacan la consulta. Estoy dando muchas por Zoom, tengo años de dar consultas por Skype desde que nació Skype y tengo pacientes de muchos países. Entonces ahí, hola Alma, ya te vi que ahí anda Alma, mira. Tengo aquí un Es de teléfono. mis pacientes obedientes, ¿ves? ¿Cómo si hay pacientes obedientes? Hay muchos pacientes obedientes. He tenido la fortuna de estar platicando últimamente con muchísimos pacientes del doctor que han sido clientes a lo largo de muchos años y que ahora han cambiado a ser distribuidores. Y quiero decirles que es hermoso escuchar a la gente cómo aprecian a una persona por todo este apoyo que les has dado a través de tantos años. O sea, te aprecian de una manera impresionante y cuando les dices, te sugiero que consumas tus productos como distribuidor para que incluso ya no sea un gasto, sino comience a ser un ingreso para tu economía familiar. Dicen, porque me lo recomienda el doctor Javier, lo voy a hacer, así como cuando me dice, te tienes que tomar esto y esto y esto porque me ha cambiado la vida y la de mi familia. Y es hermoso, doctor. Aquí hay un Muchas teléfono gracias. que dice, es el 55 36 28 43 59, ¿es correcto? Sí, también pueden llamar ahí, también pueden, en horas de oficina pueden llamar ahí. Y sí, yo les quería recalcar, Luz, que es muy bonita la compañía, porque la compañía es verdaderamente ética, siempre están buscando mejorar, hacen un producto bueno y al final lo mejoran y lo mejoran, tienen contacto con nosotros, nos hablan, podemos preguntar, nos contestan siempre. Y lo que yo les quería decir a todos es que es muy importante que se peguen a la gente que sabe hacer bien el negocio para que les enseñe a hacerlo. No que se los haga, sino que les enseñe a hacerlo, porque es muy importante en estos tiempos tan difíciles como están los negocios, crear un negocio nuevo y más en los países como en los que vivimos latinoamericanos, que es tan difícil y varían tanto las cosas, que yo sí les pediría, por su salud, por la de sus hijos, hagan bien el negocio. Esto es igual que recuperarse de una artritis o de algo. Toma tiempo, pues sean pacientes, pero no dejen de hacerlo porque yo sí creo que muchos de mis pacientes se han enfermado por cuestiones financieras y tenemos que resolver eso porque es muy triste que yo prescriba algo y me diga, doctor, no puedo comprar orgánico, no me alcanza. Así es. ¿Sí? Y creo que esta es una solución para algunos de nosotros y pues yo te quiero agradecer, Luz, a ti y a toda la gente que me ha ayudado a entrenar a esta gente y que no nos dejen. Muchísimas gracias, doctor. Estamos haciendo tantas cosas tan hermosas y trabajando con tanta gente que está recibiendo beneficios en salud y económicos que pues eso motiva, aunque sean las 10 de la noche. Vámonos a descansar. Vamos a descansar. Y mañana tenemos nuevamente una presentación de negocios con nuestra queridísima superlíder Lorena Aguiloche. Y el jueves, Michelle Moscuiniestra con otra presentación de negocios. Un besote, muchas gracias. Gracias a todos.